1 de mayo de 2015. El cielo sobre Jalisco no amaneció azul, amaneció incendiado. Un helicóptero militar cae en picada envuelto en llamas. No fue una falla mecánica. No fue un error humano. Fue una declaración de guerra. Ese día, mientras el país apenas despertaba, México entendió que ya no estaba enfrentando a un simple cártel. Estaba frente a una estructura capaz de derribar aeronaves militares, bloquear carreteras en múltiples estados y paralizar ciudades enteras en cuestión de horas. 39 narcobloqueos simultáneos. Vehículos incendiados. Bancos ardiendo. Carreteras cerradas como si una fuerza extranjera hubiera invadido el territorio. El objetivo de aquel operativo era capturar al hombre más buscado del país, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Pero lo que terminó ocurriendo fue lo contrario. En vez de una captura histórica, nació públicamente un ejército paralelo. Un grupo que no solo traficaba drogas, sino que aplicaba tácticas militares, propaganda digital y control territorial sistemático. Para entender cómo se llegó a ese punto, hay que retroceder. Mucho antes de los fusiles Barrett, antes de los drones explosivos, antes de los vídeos con decenas de hombres armados formando filas como si fueran una fuerza especial, hubo pobreza. Hubo campo. Hubo migración. Nemesio no nació con poder. Nació en una zona rural marcada por la precariedad en Michoacán. Trabajó desde adolescente en el campo. Migró a Estados Unidos buscando oportunidades. Terminó involucrado en delitos relacionados con drogas y fue deportado. Regresó a México sin dinero, sin prestigio y con una decisión que marcaría su destino: nunca volver a ser invisible. En lugar de aspirar a un perfil mediático como otros capos del pasado, eligió el camino opuesto. Mientras algunos construían mitos alrededor de su figura, él construía estructura. Disciplina. Expansión silenciosa. Aprendió de los errores de generaciones anteriores y entendió que el verdadero poder no estaba en aparecer, sino en permanecer. El cártel Jalisco Nueva Generación no creció de la noche a la mañana. Surgió en medio de fracturas internas de otros grupos criminales. Donde había traición, impuso orden. Donde había vacío de poder, avanzó. Su estrategia combinó brutalidad extrema con comunicación estratégica. Cada mensaje violento no era improvisado. Era diseñado para sembrar miedo y consolidar dominio territorial. En pocos años, el CJNG pasó de ser una organización regional a convertirse en una amenaza internacional. Expandió operaciones en decenas de estados y cruzó fronteras. Modernizó rutas. Diversificó sustancias y comprendió el impacto global del fentanilo antes que muchos de sus competidores. Mientras el mundo hablaba de otros nombres históricos, una nueva estructura estaba tomando el control silenciosamente. Pero el poder construido sobre el miedo tiene un costo. Cada expansión genera enemigos. Cada territorio conquistado provoca resistencia. Cada ataque audaz contra el Estado eleva el nivel de confrontación. Y cuando un grupo criminal derriba una aeronave militar, el mensaje es claro: la guerra ya no es simbólica. El Mencho se convirtió en un fantasma. Sin entrevistas. Sin apariciones públicas constantes. Sin necesidad de validación mediática. Su figura creció precisamente por su ausencia. Cuanto menos se veía, más se hablaba de él. Cuanto menos aparecía, más se multiplicaban los relatos sobre su alcance. El ataque al helicóptero en 2015 marcó un punto de no retorno. No solo mostró capacidad de fuego, mostró coordinación, logística y determinación. Fue el momento en que el Estado entendió que estaba enfrentando algo distinto. No un grupo improvisado, sino una organización con entrenamiento, recursos y visión estratégica. A partir de ahí, cada operativo contra el CJNG dejó claro que no se trataba de capturar a un solo hombre. Se trataba de desmantelar una red compleja con mandos regionales,
células especializadas y una base operativa que no dependía exclusivamente de su líder. La pregunta inevitable es esta: ¿cómo se desmantela una estructura que aprendió a funcionar incluso en ausencia de su figura central? Porque el verdadero poder del Mencho no fue solo el control territorial, sino la capacidad de construir una maquinaria que siguiera operando bajo presión constante. Y mientras las recompensas internacionales crecían y las listas de los más buscados lo colocaban en los primeros lugares, la organización continuaba expandiéndose. El fantasma seguía ahí. No visible, pero presente en cada movimiento estratégico. Este no es solo el relato de un hombre. Es la historia de cómo una estructura criminal logró adaptarse, profesionalizarse y desafiar abiertamente al Estado en múltiples frentes. Es la historia de cómo la violencia dejó de ser reacción y se convirtió en método. Si has llegado hasta aquí, suscríbete y acompáñame en este análisis profundo. Porque lo que vamos a desentrañar no es solo la biografía de un capo, sino la anatomía de un sistema que transformó el equilibrio del crimen organizado en México. En el próximo capítulo veremos cómo se construyó esa estructura desde dentro, los reclutamientos, la disciplina interna y la estrategia que convirtió al CJNG en una maquinaria de guerra moderna. Esto apenas comienza. Cuando se habla del cártel Jalisco Nueva Generación, muchos imaginan violencia caótica, explosiones improvisadas y enfrentamientos sin control. Pero la realidad fue distinta. Lo que convirtió al CJNG en una potencia no fue el desorden, fue la organización. Después del 2010, México vivía una fragmentación criminal acelerada. Viejos imperios se dividían, líderes históricos caían, y las alianzas cambiaban semana tras semana. En medio de ese tablero inestable, surgió una estructura que entendió algo fundamental: el vacío de poder es la oportunidad perfecta para construir algo nuevo. El grupo que después sería conocido mundialmente como CJNG comenzó consolidando control en zonas estratégicas de Jalisco. No buscaban protagonismo inmediato. Buscaban estabilidad territorial. Controlaron rutas, eliminaron competencia local y establecieron un sistema de disciplina interna que castigaba la traición con rapidez brutal. Aquí aparece el primer elemento clave: reclutamiento selectivo. A diferencia de otras organizaciones que crecían absorbiendo células desordenadas, el CJNG comenzó a integrar perfiles con experiencia. Exmilitares. Expolicías. Hombres con entrenamiento táctico real. No solo sicarios impulsivos, sino operadores capaces de planificar emboscadas, montar retenes falsos y coordinar ataques simultáneos. La violencia dejó de ser espontánea y pasó a ser estratégica. Cada narcobloqueo no era solo una reacción. Era una demostración de logística. Secuestrar vehículos, distribuirlos en puntos críticos, prenderles fuego en arterias principales y cortar movilidad urbana en minutos requiere coordinación, comunicación y disciplina. El mensaje era claro: podemos paralizar ciudades completas cuando lo decidamos. Pero la arquitectura del miedo no se construyó solo con armas. Se construyó con imagen. Mientras otros grupos se enfocaban en corridos tradicionales o exhibiciones públicas, el CJNG entendió el poder de los vídeos de alta calidad. Filas de hombres armados, uniformados, portando equipo táctico y armamento pesado, formando bloques perfectamente alineados frente a la cámara. No era casualidad. Era propaganda. El objetivo no era únicamente intimidar rivales. Era proyectar poder estructurado. Y detrás de esa estructura estaba una regla simple: obediencia absoluta. Las traiciones internas no eran toleradas. Las filtraciones se castigaban sin contemplación. Esa disciplina permitió que la organización creciera sin fragmentarse rápidamente como ocurrió con otros cárteles. Pero la consolidación no fue solo militar. Fue financiera. El CJNG comprendió rápidamente que la diversificación era clave. No depender exclusivamente de una sustancia. No depender de una sola ruta.
expandirse a múltiples estados y crear redes internacionales. La expansión hacia el tráfico de drogas sintéticas, especialmente el fentanilo, transformó el alcance económico del grupo. Mientras el mercado global cambiaba, la organización se adaptaba. Este es otro punto crucial: adaptación constante. Cada vez que una ruta era intervenida, buscaban otra. Cada vez que un operador caía, otro tomaba su lugar. El liderazgo no se concentraba en una sola persona visible en cada región. Había mandos intermedios con autonomía operativa. Eso generó algo peligroso. Resiliencia estructural. Cuando una organización criminal depende únicamente de la figura de su líder, su caída suele provocar fractura inmediata. Pero cuando se construye como red descentralizada, la captura de un mando no necesariamente paraliza el sistema. Y ahí radica uno de los mayores desafíos para cualquier estrategia de seguridad. La arquitectura del CJNG no fue improvisada. Fue diseñada para sobrevivir presión constante. Pero el crecimiento acelerado también generó confrontaciones inevitables. Cada territorio nuevo significaba enfrentarse a estructuras ya establecidas. Y cada enfrentamiento elevaba el nivel de violencia. Las tácticas comenzaron a incorporar armamento cada vez más sofisticado. Fusiles de alto calibre. Blindaje artesanal en vehículos. Drones modificados. Técnicas de emboscada aprendidas y perfeccionadas. No se trataba solo de intimidar. Se trataba de dominar. El ataque contra el helicóptero en 2015 no fue un acto aislado. Fue la culminación visible de años de preparación. Mostró al país y al mundo que la organización había alcanzado un nivel operativo que rompía esquemas tradicionales del crimen organizado. Pero el miedo no solo se sembró contra autoridades. También se dirigió hacia adentro. El control interno era férreo. Las deserciones se castigaban. Las órdenes se cumplían. La disciplina garantizaba cohesión. En este punto, la pregunta inevitable es: ¿cómo se enfrenta una estructura que combina capacidad militar, estrategia financiera y propaganda psicológica? Porque ya no hablamos de una pandilla regional. Hablamos de una organización que entendió que la guerra moderna no es solo balas. Es percepción. Es mensaje. Es control territorial sostenido. Y mientras el Estado ajustaba tácticas, la organización seguía evolucionando. Pero todo sistema que crece tan rápido enfrenta un dilema inevitable. Expansión o implosión. En el siguiente capítulo analizaremos cómo el CJNG cruzó fronteras, cómo transformó su modelo de negocio y cómo el mercado internacional terminó convirtiéndose en un factor determinante para su consolidación global. Porque el verdadero salto no ocurrió en Jalisco. Ocurrió cuando el negocio dejó de ser regional y se convirtió en internacional. Si quieres entender cómo un grupo local se convirtió en una amenaza global, acompáñame en el siguiente episodio. Esto apenas está entrando en su fase más compleja. El verdadero punto de inflexión no fue el helicóptero. No fue el atentado. No fue el vídeo propagandístico. Fue el momento en que el CJNG entendió que el negocio ya no estaba en la cocaína, estaba en la química. Durante décadas, el poder del narcotráfico mexicano giró alrededor de rutas tradicionales: Sudamérica, Centroamérica, frontera norte. Pero el mercado cambió. Las drogas sintéticas comenzaron a dominar. Eran más baratas de producir, más fáciles de transportar, y sobre todo, más rentables. Aquí es donde la organización mostró su capacidad de anticipación. Mientras otros grupos seguían disputándose cargamentos tradicionales, el CJNG apostó con fuerza por la producción de metanfetamina y posteriormente por el fentanilo. No necesitaban depender exclusivamente de cultivos extensivos ni de intermediarios complejos. Necesitaban laboratorios, insumos químicos y rutas discretas. El cambio fue radical. El margen de ganancia aumentó exponencialmente.
La producción podía adaptarse rápidamente a la demanda. Y el alcance dejó de ser regional para convertirse en internacional. En pocos años, la organización extendió su presencia más allá de México. Redes en Norteamérica, conexiones en Asia para la obtención de precursores químicos, distribución en múltiples países. La expansión no era improvisada. Seguía un patrón: consolidar, asegurar, expandir. Pero cada expansión generaba fricción. Competencia en nuevos territorios. Disputas por rutas. Tensiones internas por control regional. Y cada conflicto elevaba el nivel de violencia. Sin embargo, lo más preocupante no era solo la violencia externa. Era la estructura interna que permitía sostenerla. El CJNG funcionaba como una red de nodos. Cada región tenía mandos responsables. Cada célula tenía funciones específicas: logística, seguridad, finanzas, reclutamiento. No todos los integrantes conocían la totalidad de la operación. Compartimentación estratégica. Eso dificultaba infiltraciones y complicaba investigaciones. Cuando una célula era desmantelada, el resto de la estructura continuaba operando. No era un modelo piramidal rígido. Era una red adaptable. Y mientras el negocio crecía, el liderazgo permanecía distante. El Mencho no aparecía constantemente. No daba entrevistas. No buscaba protagonismo. Esa ausencia reforzaba su figura. Un líder invisible es más difícil de localizar y más fácil de mitificar. Pero el crecimiento internacional también atrajo presión internacional. Recompensas multimillonarias. Coordinación entre agencias. Intercambio de inteligencia. Congelamiento de activos. El cerco comenzó a cerrarse lentamente. Aquí surge un punto clave: ¿qué sucede cuando una organización criminal se convierte en prioridad global? La presión no solo proviene de un país. Proviene de múltiples frentes. Intervención financiera. Seguimiento satelital. Inteligencia digital. Vigilancia constante. Y aún así, la estructura continuaba operando. El éxito financiero permitió otra cosa: inversión en protección. Vehículos blindados. Sistemas de comunicación encriptados. Seguridad perimetral en zonas montañosas. Redes de informantes locales. El territorio no era solo espacio físico, era sistema de alerta temprana. Cada movimiento sospechoso era reportado. Cada operativo potencial era monitoreado. Esto explica por qué durante años la captura parecía inminente, pero nunca definitiva. Sin embargo, el crecimiento acelerado siempre trae un riesgo oculto: la exposición. Cuanto más grande es la red, más puntos vulnerables aparecen. Más personas involucradas significan más probabilidades de errores, filtraciones o disputas internas. El CJNG enfrentó conflictos con otras organizaciones en múltiples estados. Cada enfrentamiento dejó huella. Cada disputa debilitaba recursos. La expansión requería constante reposición de operadores. Y aquí entra un tema delicado: el reclutamiento forzado. Con el aumento de confrontaciones, la necesidad de personal operativo creció. No siempre se trataba de voluntarios. En diversas regiones surgieron denuncias sobre captación coercitiva. Jóvenes integrados bajo presión. Entrenamientos acelerados. Lealtad impuesta. La maquinaria necesitaba combustible humano. Y mientras tanto, el negocio seguía fluyendo. El mercado internacional de opioides sintéticos explotaba. La demanda crecía. Las ganancias financiaban más expansión. Era un ciclo complejo: producción, distribución, reinversión, protección. Pero el equilibrio comenzó a tensarse. La presión combinada de autoridades nacionales e internacionales empezó a impactar rutas específicas. Algunos operadores fueron capturados.
Otros neutralizados. La organización tuvo que adaptarse nuevamente. Cambiar rutas. Reconfigurar células. Modificar esquemas logísticos. La pregunta ya no era si podían expandirse. La pregunta era si podían sostener el ritmo sin fracturarse. Porque toda organización que alcanza tamaño global enfrenta un dilema histórico: centralizar el control o delegar poder. Delegar fortalece la expansión, pero aumenta el riesgo de traición. Centralizar fortalece disciplina, pero limita flexibilidad. El CJNG intentó equilibrar ambos modelos. Pero ningún sistema es invulnerable. A medida que la presión aumentaba, también lo hacía la posibilidad de una confrontación definitiva. El fantasma seguía sin aparecer públicamente. La estructura seguía operando. El negocio seguía creciendo. Pero el cerco se estrechaba. Y cuando una organización construida sobre expansión constante comienza a sentir límites, el riesgo de explosión interna se vuelve real. En el próximo capítulo analizaremos el momento en que la presión alcanzó su punto máximo. Las operaciones de alto impacto. Las reacciones violentas. Y el escenario que dejó al país al borde de una nueva etapa de confrontación. Porque cuando el líder es acorralado, la estructura reacciona. Y esa reacción puede cambiar el equilibrio completo del país. Si quieres entender cómo una expansión global termina transformándose en una lucha por supervivencia, acompáñame en el siguiente capítulo. Lo que viene es el punto de quiebre. Durante más de una década, el nombre del Mencho se convirtió en sinónimo de persecución constante. No era solo un objetivo nacional. Era una prioridad internacional. Cada movimiento financiero sospechoso, cada llamada interceptada, cada ruta detectada era una pieza más en un rompecabezas que parecía no terminar nunca. Pero capturar a un líder que aprendió a desaparecer no es una tarea sencilla. A diferencia de figuras del pasado que cometieron el error de confiar en lujos visibles y círculos sociales amplios, el Mencho optó por el aislamiento estratégico. No necesitaba apariciones públicas. No necesitaba validación cultural. Su poder no se basaba en la fama, sino en el control. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad comenzaron a modificar su enfoque. Ya no se trataba únicamente de perseguir cargamentos o detener operadores menores. El objetivo era desmantelar la estructura financiera. Congelar cuentas. Interrumpir cadenas de suministro. Desarticular redes de protección local. Cada operativo exitoso representaba una fractura en la red. Pero cada golpe también provocaba una reacción. Y esa reacción era inmediata. Cada vez que una célula era intervenida, surgían bloqueos coordinados. Incendios simultáneos. Ataques diseñados para desviar atención. La organización había perfeccionado una estrategia clara. Responder rápido, generar caos, forzar a redistribuir recursos de seguridad. No era solo violencia. Era distracción estratégica. El cerco comenzó a estrecharse con mayor intensidad cuando las recompensas aumentaron y la cooperación internacional se volvió más directa. El intercambio de inteligencia permitió identificar patrones. Movimientos financieros inusuales. Rutas recurrentes. Contactos clave. Sin embargo, el fantasma seguía sin aparecer. Esa ausencia alimentaba especulaciones. ¿Estaba realmente oculto en zonas montañosas? ¿Se movía constantemente entre estados? ¿Delegaba totalmente la operación diaria? Lo que sí era evidente era que la estructura seguía funcionando incluso sin su presencia visible. Eso confirmaba algo crucial: la organización había sido diseñada para resistir incluso la caída de su líder. Pero ningún cerco es eterno. Las presiones acumuladas comenzaron a impactar mandos intermedios. Algunos fueron capturados. Otros neutralizados. Cada baja alteraba el equilibrio interno. Cada sustitución generaba tensiones.
Aquí aparece el riesgo más grande para cualquier estructura criminal, la sucesión. Cuando un líder concentra autoridad absoluta durante años, su eventual debilitamiento, real o percibido, puede desatar disputas internas. Ambición contenida. Rivalidades silenciosas. Lealtades divididas. La historia del crimen organizado demuestra que muchas organizaciones no colapsan por presión externa, colapsan por fractura interna. El CJNG enfrentaba esa posibilidad. Y en ese contexto ocurrió uno de los episodios más simbólicos, el atentado contra altos mandos de seguridad en la capital del país. No fue un ataque improvisado. Fue una demostración calculada. El mensaje era doble. Podemos operar en cualquier territorio. Y no tememos confrontar directamente al Estado. Pero cada demostración de fuerza también intensifica la respuesta institucional. Operativos más agresivos. Mayor presencia militar. Investigaciones financieras ampliadas. El cerco dejó de ser invisible. Se volvió constante. El desgaste comenzó a sentirse. Mantener rutas activas bajo vigilancia permanente requiere más recursos. Mantener lealtades bajo presión requiere más disciplina. Mantener silencio en una estructura extensa requiere control absoluto. Y el control absoluto se vuelve más difícil cuando la presión es diaria. Las versiones sobre el estado de salud del líder comenzaron a circular. Rumores. Especulaciones. Información no confirmada. Cada rumor generaba inestabilidad potencial. Porque en el mundo criminal, la percepción es poder. Si los rivales creen que el líder está debilitado, atacan. Si las células creen que el mando puede caer, se preparan. La organización tenía que demostrar fortaleza constante. Pero demostrar fortaleza bajo vigilancia extrema es un equilibrio delicado. Al mismo tiempo, el mercado internacional también comenzaba a transformarse. Cambios regulatorios, nuevas estrategias de interdicción, cooperación transfronteriza. El entorno operativo ya no era el mismo de los primeros años de expansión. La pregunta dejó de ser si podían crecer. La pregunta pasó a ser si podían sostener lo que ya habían construido. Porque expandirse es complejo, pero sostener bajo asedio permanente es aún más difícil. En este punto, el CJNG enfrentaba tres frentes simultáneos. Presión externa coordinada. Riesgo de fractura interna. Transformación del mercado global. Y en medio de todo eso, el fantasma seguía sin aparecer. Pero ningún sistema es infinito. Toda estructura basada en expansión constante enfrenta un momento crítico, el punto en que la presión acumulada supera la capacidad de adaptación. El cerco no siempre se cierra con una explosión. A veces se cierra lentamente, restringiendo movilidad, recursos y opciones. Y cuando las opciones se reducen, las decisiones se vuelven más arriesgadas. En el siguiente capítulo analizaremos el escenario más delicado de todos. ¿Qué ocurre cuando la figura central finalmente desaparece del tablero? No como rumor. No como especulación. Sino como hecho. Porque el verdadero interrogante no es solo qué fue el Mencho. El verdadero interrogante es qué sucede después. ¿Una organización tan estructurada puede sobrevivir intacta sin su arquitecto? ¿O el vacío desencadena una guerra que redefine todo el mapa criminal? Lo que viene no es solo el final de un hombre. Es el inicio de una nueva etapa cuyo desenlace puede ser aún más impredecible. Acompáñame en el último capítulo. Porque el silencio después del líder puede ser más peligroso que su presencia. Hay una regla no escrita en el crimen organizado. Ningún imperio cae en silencio. Cuando un líder que durante años concentró autoridad absoluta desaparece del tablero, sea por captura, abatimiento o debilitamiento irreversible, el vacío no genera paz. Genera incertidumbre. Y la incertidumbre es el combustible perfecto para la guerra. Durante años,
el CJNG operó bajo una figura central fuerte, distante y casi mítica. Esa figura no necesitaba aparecer constantemente. Su autoridad era suficiente. Su reputación bastaba para imponer disciplina. Su nombre funcionaba como mecanismo de control. Pero cuando el nombre deja de ser una presencia activa, el equilibrio cambia. El trono queda vacío. Y un trono vacío en una organización armada, descentralizada y con presencia en múltiples territorios no es solo una silla sin dueño. Es una invitación. Invitación a disputar poder. Invitación a probar lealtades. Invitación a medir fuerzas internas. En ese momento, la estructura enfrenta su prueba más difícil. Los mandos regionales que durante años ejecutaron órdenes comienzan a evaluar su posición. ¿A quién responden ahora? ¿Quién coordina la estrategia nacional? ¿Quién decide expansión o repliegue? Si la sucesión está claramente definida, la transición puede ser relativamente estable. Si no lo está, el riesgo de fragmentación aumenta exponencialmente. Y la fragmentación en estructuras criminales no significa debilitamiento inmediato. Significa multiplicación de focos de violencia. Cada célula que busca consolidarse puede intentar demostrar fuerza. Cada líder emergente puede intentar imponer autoridad mediante acciones espectaculares. Y esas acciones suelen traducirse en confrontaciones directas. La historia reciente demuestra que los momentos posteriores a la caída de grandes figuras suelen ser los más inestables, porque el poder no desaparece. Se redistribuye. En el caso del CJNG, la complejidad es aún mayor. No se trata de una organización pequeña con un territorio limitado. Se trata de una red con presencia nacional e internacional, con rutas activas, con alianzas, con enemigos consolidados. El vacío de liderazgo no solo impacta dentro. Impacta fuera. Los rivales observan. Las autoridades intensifican operaciones. Los aliados evalúan riesgos. Todo el ecosistema criminal entra en movimiento. Pero aquí surge una pregunta fundamental. ¿Fue realmente construido como un imperio personal? ¿O como una estructura autosuficiente? Si el diseño original priorizó descentralización operativa, la organización podría continuar funcionando sin un colapso inmediato. Los mandos regionales podrían mantener rutas activas. Las finanzas podrían seguir fluyendo. Las operaciones podrían adaptarse. Pero eso no elimina el riesgo. Porque incluso en estructuras descentralizadas, el liderazgo simbólico importa. Un nombre unifica. Un rostro impone disciplina. Una figura central reduce disputas. Sin ella, las ambiciones contenidas durante años pueden emerger. Y cuando emergen en un contexto armado, el resultado rara vez es silencioso. Además, existe otro factor crítico, la percepción pública. Durante años, el CJNG construyó una imagen de fortaleza inquebrantable. De expansión constante. De capacidad de respuesta inmediata. Si el liderazgo cae y la organización muestra signos de debilitamiento visible, esa narrativa se fractura. Y en el mundo criminal, la narrativa es poder. Los rivales podrían intentar recuperar territorios perdidos. Podrían abrir nuevos frentes. Podrían forzar enfrentamientos estratégicos. Eso convierte el vacío en una tormenta. Pero la tormenta no necesariamente significa el fin. Algunas organizaciones han demostrado capacidad de mutación. Cambian nombre. Cambian estructura. Cambian alianzas. Sobreviven en formas distintas. El CJNG podría fragmentarse en bloques regionales. Podría consolidarse bajo un nuevo liderazgo. Podría entrar en una etapa de violencia interna antes de estabilizarse. Todo depende de dos variables clave. Claridad en la línea de sucesión. Capacidad de mantener cohesión financiera. Porque al final, más allá de la violencia, el motor real es el dinero.
Si las rutas siguen generando ingresos, habrá incentivos para evitar guerra interna prolongada. Si los ingresos se ven comprometidos, la disputa por control se intensifica. Mientras tanto, el Estado enfrenta su propio dilema. La caída de una figura histórica puede interpretarse como victoria. Pero si la estructura permanece activa, la amenaza no desaparece. De hecho, en algunos casos, la fragmentación puede generar violencia más dispersa y difícil de contener. Un solo líder fuerte puede imponer disciplina. Varios líderes compitiendo pueden multiplicar conflictos. Por eso el trono vacío no representa automáticamente el final. Representa transición. Y las transiciones en contextos armados son impredecibles. El país entra en una nueva fase. Las autoridades reconfiguran estrategias. Los territorios se tensan. Y en medio de esa tensión, una verdad permanece. El problema nunca fue únicamente un hombre. Fue la estructura que logró construir. Desmantelar un liderazgo es complejo. Desmantelar una red financiera, operativa y territorial es aún más difícil. La pregunta final no es si el Mencho marcó una era. La pregunta es si el sistema que ayudó a consolidar puede transformarse o desaparecer. Porque en el crimen organizado, los nombres cambian. Las siglas evolucionan. Pero las dinámicas de poder tienden a persistir. Si has llegado hasta aquí, quiero invitarte a reflexionar. ¿Crees que la desaparición de una figura central debilita realmente a una organización tan estructurada? ¿O piensas que el verdadero riesgo comienza precisamente cuando el liderazgo deja un vacío? Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete para el siguiente análisis, donde exploraremos escenarios posibles de reconfiguración del mapa criminal en México. Porque lo que termina en un capítulo, muchas veces apenas inicia en el siguiente. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.